con este allanamiento que hace una comitiva policial fiscal en la casa donde vivía Analía Rodas y encuentran restos óseos que estaban solamente a 45 centímetros de la superficie. El comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros, informó que el propio hermano de Analía Rodas habría confesado haber sido el autor del asesinato de su hermana, que se habría dado luego de una discusión. Pero recuerden ustedes que Analía Rodas estaba desaparecida desde el 27 de noviembre del año pasado. Y justamente el viernes, aquí en el Meridiano Informativo, nos ocupábamos de este caso y decíamos que lamentablemente desde el Ministerio Público era muy poco lo que se había avanzado para tratar de encontrarla, Analía Rodas. Ya estamos con Francisco Ortiz, que estuvo, por supuesto, haciendo un seguimiento de este allanamiento, estuvo en el lugar y nos va a contar todos los detalles. Fran, adelante, buenos días. Buenos días, Menchi. A las 10 de la mañana exactamente encontraron los restos óseos en la parte trasera de la casa de Analía Rodas, aquí en el barrio Achucarro de San Antonio. El procedimiento había comenzado bien temprano, cerca de las 5 de la mañana, con el ingreso de la comitiva fiscal policial, que llegó de vuelta al lugar. ¿Por qué? Porque para los investigadores llamaba mucho la atención la última ubicación que daba el teléfono celular de Analía, marcando esta zona de San Antonio, lo que hacía presumir que la joven nunca salió o nunca habría salido de su casa. Por eso llegan de vuelta hoy, pero ya mucho más preparados, porque en una ocasión anterior ya habían realizado una revisión de la casa sin los elementos necesarios. Hoy llegan primeramente con un equipo de rescate para verificar el lugar, luego también se hacen presentes los trabajadores municipales para poder limpiar el terreno en la parte trasera, porque era un terreno que ya tenía muchas malezas. Allí primeramente encontraron dos pozos con una antigüedad no mayor a un año. Un pozo ciego donde se tiran desechos y el otro donde se arrojan residuos, basuras. Los bomberos llegan al lugar, hacen la excavación de estos dos pozos y también de otros sectores de la casa, y finalmente a las 10 de la mañana se da este tétrico hallazgo donde se encuentran los restos óseos que se presumen serían de Analía Rodas. De forma inmediata, con el hallazgo se daba la detención de su hermano Fernando Rodas, quien, según lo que decía uno de los trabajadores municipales que salía del lugar, no tuvo ningún tipo de reacción. Se entregó tranquilamente a los investigadores y no tuvo ningún tipo de reacción, teniendo en cuenta que su hermana se encontraba desaparecida desde hace más de 7 meses, Menchi, algo que llamó mucho la atención. Luego de conversar con los investigadores, lo que bien mencionaba el comisario Nimio Cardoso, el joven supuestamente habría confesado cometer el crimen debido a que tuvo un problema con su hermana, Menchi. Bueno, tremendo este relato que nos estás haciendo, Fran, y lo decíamos el viernes pasado que lamentablemente y la propia familia de Analía, la madre, era la que insistía en el Ministerio Público que se agilizaran los trámites en esta investigación, cuya carátula solamente decía a determinar, situación a determinar, ni siquiera estaba caratulado como desaparición de persona. Y bueno, lamentablemente estamos llegando a esta situación tan dramática. Se encuentran restos óseos, obviamente todavía esto tendrá que ser verificado con pruebas laboratoriales y luego una autopsia de los restos óseos que se encuentran ahí, pero todo hace indicar que se trataría del cuerpo de Analía Rodas. Fran, ¿con quiénes pudiste conversar ahí en el lugar? En realidad, Menchi, la que insistió con la celeridad en la investigación era la tía de Analía, porque la madre de Analía y su hermano ya había fallecido hace 5 años atrás en esta vivienda donde actualmente residían solamente Analía y su hermano. Según los vecinos, ellos tenían una relación muy corta, no tenían una relación muy buena, pero en ningún momento tampoco recibieron algún tipo de violencia entre ambas personas. La tía nos comentó lo mismo, que tenían una relación no muy amigable, aunque tampoco ellos como familiares supieron de algún episodio de violencia. Lo que sí sabían es que Fernando tuvo prácticamente un momento en cuanto a un tratamiento médico, mejor dicho, porque estaba padeciendo de trastornos psicológicos a finales del año pasado. Es lo que decía la tía, que llegaba minutos después del hallazgo hasta este lugar. Ella nos decía de que nunca sospecharon de él, teniendo en cuenta de que él había dicho a los investigadores que Analía salió el 27 de noviembre de su casa para poder ir hasta la zona de Paraguarí, que supuestamente subió un vehículo oscuro y que esta fue la última vez que la vieron. No realizaron la denuncia de manera inmediata porque recién días después
les llamaba la atención que Analía no se comunicaba ni con su hermano ni con otra hermana que vive en otra parte de la ciudad de San Antonio Menchi. Escuchemos lo que decía en esta primera nota una de las tías de Analía. Atentamente. Y ella se fue supuestamente, ¿verdad? Según el hermano, que ella estaba muy deprimida y que para relajarse se iba a ir junto a sus amigos a San Bernardo, a Paraguarí, como se dice, ¿verdad? Y el hermano asegura que ella se fue, ¿verdad?, para pasar fin de semana. Pero como le digo, ¿verdad?, como no había una relación estrecha, armoniosa, o sea, constante, esa preocupación entre hermanos, ¿a dónde te vas? ¿Qué estás haciendo? O sea, que cada uno andaba por su lado, ¿verdad? Entonces ellos solamente se fijaba si su hermana publicaba algo o no, ¿verdad? Entonces, como fin de semana iba a pasar, y pasó ya lunes, martes, ya ahí recién se percataron que no había más señal de las líneas. O sea, que la versión de que ella supuestamente se fue a Paraguarí fue dada por el hermano. Por el hermano. ¿Quién hizo la denuncia? Su hermana Liliana hizo el 7 de diciembre. Ella hizo la denuncia porque su hermana no aparecía y se hizo la denuncia y no se hizo nomás la investigación como debería de ser a tiempo y en forma. Que la relación entre ellos eran, ¿cómo te voy a decir? No había, según entiendo, una relación fluida, no es esa como una comunicación constante de preocupación entre hermanos. Cada uno se manejaba en su mundo, por decirle, ¿verdad? ¿Episodio de violencia nunca escuchó usted, nunca le comentaron? Nunca comenta la hermana que su hermana asegura que su hermano no era violento, pero que sí era depresivo. Eso es lo que sabemos, que el año pasado Fernando tuvo una crisis nerviosa y que tuvo que consultar y se medicaba a través de eso, pero ella aseguró que él no era violento. Bueno, esto decía entonces la tía de Analía, una familia pequeña, hay que decir, Fran, porque está el hermano Fernando, que era con quien vivía Analía, que hoy se confiesa, según lo que dijo el comisario Nimio Cardoso, como autor del asesinato de su propia hermana, y otra hermana, Liliana, que es la que hace la denuncia el 7 de diciembre, dijo Fran, ¿no? La tía, que Liliana hace la denuncia el 7 de diciembre, el 27 de noviembre, recordemos, Analía es vista por última vez, o se sabe algo de ella. Es la última vez que se supo algo de Analía, teniendo en cuenta el detalle que daba el hermano los investigadores, de que supuestamente ella iba a salir para compartir con unos amigos en la zona de Paraguarí o de San Bernardino. No daba precisión en cuanto al lugar en donde supuestamente pretendía ir Analía, y que por eso es que no le llamaba la atención durante ese fin de semana sobre la poca comunicación que tenían con ella. Recién la hermana de Analía, cuando empezó a preguntarle a Fernando qué pasó, ella es donde empezaron a revisar las redes sociales, no encontraban nada, y es ahí donde finalmente deciden realizar la denuncia ante la Policía Nacional. Lo que decía también la tía en cuanto a esta crisis nerviosa, la cual padeció el hermano, que estaba bajo un tratamiento, a pesar de esto nunca se mostró con un episodio de violencia ante su hermana, aunque ante los vecinos también eran muy cautos, no mostraban cuál era su tipo de relacionamiento. Ellos normalmente salían de la casa, iban a la despensa, pero los vecinos tenían muy pocos datos sobre Analía y su hermano. Nosotros incluso hablamos también hoy con una de las vecinas que tiene un comercio cercano en la zona, y daba un dato que llamaba mucho la atención, que luego de la desaparición de Analía, su hermano iba a la despensa y se mostraba muy tranquilo. No se notaba desesperación alguna, a pesar de que su hermana se encontraba desaparecida desde hace varias semanas. Escuchemos lo que decía la vecina. Yo le preguntaba al muchacho, como nadie sabía nada, inclusive de ella, y yo le preguntaba y él estaba muy tranquilo, me decía que las autoridades nunca le hacían caso, que se quedó ahí, que nunca le ayudaban a buscarle a su hermana. Antes de la desaparición, ellos, ¿cómo era el trato entre ellos? ¿Ustedes como vecinos nunca vieron algún tipo de violencia? No, nunca se vio nada así. Pero ella siempre sí andaba por su cuenta y es la misma cosa. ¿Ellos todos vivían solos en esa casa? Solamente ellos dos después de que falleció su mamá. ¿Hace bastante tiempo ya? Sí, ya hace años ya. ¿A qué se dedicaba él? No, ¿usted no tienen...? No, lo único que sé es que hace poco consiguió, gracias al novio de Analía, consiguió un buen trabajo. Eso es lo único que sé.
Analía estaba en pareja en el momento que ella desaparece, porque también se había dado ese dato, Fran, de que el novio vivía a pocas cuadras de la casa de Analía. Él también se sumó a esa denuncia que hicieron los familiares, la tía y la hermana, se mostró preocupado, fue de vuelta a la casa donde vivía Analía. ¿Hay esa información, Fran? Al parecer ya era su expareja, Menchi, teniendo en cuenta los datos dados por agentes del Ministerio Público, también por los familiares de Analía. De igual manera, él también figuraba como uno de los sospechosos en esta investigación, teniendo en cuenta que su vivienda se encuentra aproximadamente a unos 400 metros de la casa de Analía aquí en el barrio de Chucarro. Él también estaba bajo investigación de los agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional, y según lo que decían los intervinientes, colaboraba en todo momento en la investigación, no puso algún tipo de obstrucción, no habría caído en contradicciones, y por eso más bien todo se centraba aquí a la casa de Analía, teniendo en cuenta este dato que dábamos hace minutos, que la ubicación o la última ubicación arrojada por el teléfono celular de Analía daba esta zona, lo que se hacía presumir que ella nunca habría salido de su casa. Y se Hoy mostraba el comisario como... Nimio Cardoso decía también que... sí, te escucho. No, decía nada más que por lo que te contaba esta vecina, e incluso la propia tía, no había ningún tipo de premura, digamos, en el hermano en cuanto a cómo se llevara adelante la investigación, porque eso definitivamente le favorecía, digamos, en el sentido que nunca hubo una presión desde ningún lugar, Fran, para buscarla a Analía. O sea, desde el Ministerio Público, porque esta investigación en el comienzo quedó nada más que a nivel de la Fiscalía Barrial, que sabemos tiene poquísimos recursos para llevar adelante una investigación. El Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional también interviene, pero digamos no tiene el presupuesto para buscar a personas desaparecidas. Es justamente una unidad antisecuestro, entonces colabora, como ha colaborado en otras ocasiones, en otros casos, pero no es el objetivo fundamental del Departamento de Antisecuestros de la Policía buscar a personas. Lo que llama mucho la atención, Menchi, es que supuestamente la última vez que se la vio a Analía fue saliendo de su casa, y que al momento en que comienza la investigación del caso, ellos hacen una revisión de la casa, pero no hacen una inspección minuciosa de todo el lugar. Solo hay una constitución por parte de los fiscales, de algunos investigadores, pero al parecer no hubo esa revisión minuciosa como la que se realizó hoy con la excavación, también la revisión del patio trasero, y es lo que también pedían los familiares en cuanto a la tía y la otra hermana de Analía con esta última reunión que se tuvo con los intervinientes en las últimas semanas. Fran, decías que tenías también una nota con el comisario Nimio Cardoso. Sí, el comisario Nimio Cardoso manifestaba que el hermano confesó de forma extraoficial que asesinó a su hermana, que supuestamente tuvo un problema con ella. No entró en detalles en cuanto a la manera en que supuestamente habría cometido el crimen, pero que habría confesado su autoría. Escuchemos lo que decía el comisario Nimio Cardoso. Pero es que toda la manifestación que hagan ante la policía no tiene una validez jurídica, ¿verdad? Eso va a quedar a cargo del Ministerio Público, pero por lo menos lo que manifestó en su momento fue de que después de una discusión ellos tuvieron una discusión y bueno, y lastimosamente eso fue el resultado. Ellos dicen que ellos tuvieron una discusión por ciertas conductas o por ciertos inconvenientes que ellos estaban teniendo, y bueno, que el hermano reaccionó y lastimosamente eso fue el resultado. Sí, ¿cómo fue? ¿Con golpes, arma blanca, arma de fuego? No podemos todavía en este momento dar ese comentario, porque vamos a depender de lo que diga la autopsia. Vamos a esperar que tengamos una versión oficial de los responsables de esa área. Pero el hermano no adelantó cómo fue. Sí, él está comentando en este momento, pero como que estamos todavía en plena tarea. Bueno, y hay que ver también qué resultado arroja la autopsia, Fran, ya en otro ámbito, ¿verdad? Porque si es que efectivamente la mataron ese día, 27 de noviembre, el cuerpo debe estar con un avanzado estado de descomposición. Efectivamente, ya tendría un avanzado estado de descomposición, teniendo en cuenta el relato que da también uno de los trabajadores municipales que salía en el lugar, de que al momento en que los bomberos hacen la excavación de aproximadamente 45 centímetros, ya encuentran uno de los pies del cuerpo, ya prácticamente sin restos óseos, sin lo que sería tejidos
tejidos blandos, solamente ya lo que serían los huesos habían encontrado y por eso se presume que ya tendría un avanzado estado de descomposición, Menchi. Claro, ya prácticamente sin tejidos blandos, que es lo primero que lamentablemente se descompone. Es un tema un poco sórdido este, ¿no? Pero hay que hablar en estos términos. Y lo que queda siempre son los restos óseos, ¿verdad? Que es lo que termina últimamente en descomponerse. Pero bueno, de todas maneras, dependiendo de lo que encuentren los médicos forenses, podrán determinar o no si la causa de la muerte de Analía, cómo la mató, más allá de esta confesión que hace el propio hermano, que digamos no es válida porque bueno, la confesión la tiene que hacer ante el Ministerio Público y no ante la policía. Hemos visto ya en ocasiones anteriores a personas que han relatado haber asesinado a otra persona y sin embargo después se desdicen cuando se da la declaración formal ante el Ministerio Público, Fran. Efectivamente, y lo que estamos aguardando ahora, Menchi, también es la salida de las fiscales para tener más detalles de cómo continúa el procedimiento, porque el operativo todavía se lleva a cabo en la parte trasera de la casa. Estamos viendo que el sitio en donde se encontró el cuerpo ya está totalmente acordonado, están presentes agentes del Ministerio Público, también del Departamento de Criminalística, médicos forenses, para una inspección preliminar, teniendo en cuenta de que estos restos van a ser trasladados hasta el laboratorio forense para poder determinar la causa exacta de la muerte de quien se presume sería Analía Rodas. Habían llegado ya también al lugar el abogado de la familia y en compañía de la tía ingresaron al lugar para acompañar este procedimiento, Menche. Bueno, Fran, estamos pendientes, atentos. Si hay alguna declaración de la fiscala que tiene a su cargo esta investigación, por supuesto, estamos de vuelta contigo. Por el momento, gracias, Fran. Hasta luego.